estimados participantes del primer ciclo de webinarios del Instituto, sean bienvenidos a este bloque de conferencias, tomando en cuenta las prioridades en salud en este momento en el país. Es importante que estemos hablando de temas relacionados con COVID-19. Queremos compartir información actualizada que nos presentan nuestros diferentes invitados. Y es muy útil para todos en nuestra práctica diaria que tomemos en cuenta estas medidas. Asimismo, nos mantenemos muy activos desde las diferentes unidades para llevar conocimiento, resultados de investigaciones y oportunidades de capacitación al personal del sistema de salud. Este primer ciclo de webinarios, como mencioné en el primer evento hace una semana, lo iniciamos con la participación de profesionales del Instituto Nacional de Salud, de reconocida competencia y experiencia profesional, y sobre todo con la excelente disposición para compartir sus conocimientos con todos nosotros. Últimamente, muchas personas descuidan las medidas de bioseguridad, con el uso de mascarillas, con el distanciamiento social y la higiene de manos, pero son las más efectivas para la protección según se ha demostrado, así como la vacunación. Del mismo modo, se observan algunas prácticas que no tienen ningún efecto protector, pero se continúan realizando. Así que con este webinario conoceremos qué es lo efectivo, comprobado con evidencia, para realizarlo con buenos resultados. Este día presento a la doctora Rina Domínguez de Quijada, a quien tengo el agrado de saludar, quien impartirá el webinario El estado del arte de las medidas de bioseguridad por la pandemia SARS-CoV-2. La doctora Rina Domínguez de Quijada es jefa de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Salud, es doctora en medicina, titulada de la Universidad Dr. José Matías Delgado de este país, y es maestra en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera de Chile. Antes de darle el espacio a la doctora Domínguez de Quijada, quien publica en nuestra revista y además es investigadora activa, quiero hacerles una invitación a leer el nuevo volumen de la revista Alerta, que es el volumen número 5, con información valiosa para el personal de salud. Pueden acceder visitando a nuestras redes o a nuestra página web. Y un recordatorio sobre las reglas de participación con los micrófonos y las salidas de video que deben mantener bloqueadas mientras el expositor habla. Les pedimos que sus preguntas sean escritas en el chat para poder resolvérselas. Bienvenida, doctora Domínguez de Quijada. Le cedo el micrófono y las cámaras. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder estar con ustedes y poder compartir este tema que es muy importante y, como lo menciona la doctora Sandoval, es además de actualidad y relevancia en estos momentos que nos encontramos aún en periodo de pandemia. Voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla y la presentación, la cual espero que la estén viendo en estos momentos perfectamente. Como bien dijo la doctora, vamos a hacer ahora una actualización de las medidas de bioseguridad para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2. Ya pues todos ya conocemos cómo estamos en estos momentos acá en El Salvador. Les comparto una imagen sobre la secuencia de los casos, cómo se han venido llevando a lo largo desde que se viene registrando la pandemia. Podemos ver que en estos últimos días hemos tenido una alza considerable, la cual suponemos que es debido a la variante Omicron, ya que el alza pues tiene un patrón muy similar al que se ha visto en otros países, y pues de esto se conversó la semana pasada con el doctor José Oliva, quien lo explicó con bastante detalle. Pero vamos a hablar ahora un poco sobre la prevención de la transmisión, pero para entender cómo vamos a prevenirlo es importante que comprendamos un poco en el contexto en que nos encontramos, pero además cómo es que se transmite el virus y de esta manera poder
aplicar de mejor manera las medidas de prevención. Vemos acá este índice, que es el índice de restricciones, por decirlo de una manera, que presenta en la página de Our World in Data. Acá yo he colocado y seleccionado algunos países para que veamos cómo nos comparamos con otras partes. He puesto unos de Centroamérica como Panamá y Costa Rica, pero también he colocado como los países icónicos que han estado reportando muchos casos, que son Estados Unidos, Inglaterra y Japón, quienes han manejado de manera distinta la pandemia. Este índice lo que mide son las cantidades de restricciones que el país tiene para la población en general en cuanto a la movilidad, en cuanto a reglas, restricciones, facilidades de poder asistir o no a algún lugar, de tener reuniones con aglomeraciones, entre otras cosas. Como pueden ver acá en El Salvador, en estos momentos nos encontramos aquí abajo, el país no tiene en la línea verde, no tenemos restricciones mayores de aglomeraciones ni otras que se registran en este índice. Países como Panamá han presentado restricciones más estrictas y pues de esa manera vemos que los demás países también tienen una variabilidad. Nosotros iniciamos muy rigurosamente al inicio y al momento las restricciones son mínimas, las que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora disponible como medidas efectivas para el control de la transmisión de SARS-CoV-2? Primero, es importante mencionar de que no todas las medidas... Doctora, le estamos escuchando bien bajito y algunas personas no le escuchan. Revise la intensidad de su audio. Quizás me voy a acercar más al micrófono, me avisan si en algún momento me escuchan mal. Con respecto a las medidas efectivas para el control de la transmisión, es importante mencionar que no todas dependen del individuo, sino que muchas son dependientes de decisiones de gobierno y de decisiones que se toman desde el punto de vista epidemiológico, y estas pues van a estar relacionadas a la salud pública, a la epidemiología local, a las decisiones y a las capacidades que pueda tener el país, entre muchas otras. Dentro de estas podemos mencionar el testeo, las medidas de aislamiento, también medidas de control poblacional dirigida, pero también en la que nos vamos a enfocar ahora son en las medidas individuales de bioseguridad, que es donde cada uno de nosotros podemos tomar mayor control. Quiero mencionar que aquí no estoy mencionando la vacunación, ya que la vacunación pues estamos dando por hecho que es la mejor medida de prevención. Nos vamos a enfocar en las medidas de bioseguridad. Veamos entonces, para comprender un poco de qué es lo que tenemos que prevenir, es importante que conozcamos ante qué nos enfrentamos. Primero, la transmisión puede darse a través de gotículas. ¿Qué son las gotículas? Bueno, son como gotas de saliva que son un poco más grandes, pueden ser mayor de 50 micrómetros, y pueden infectar a una persona si la alcanza directamente antes de que éstas caigan por abajo del nivel de la cara. Es decir, cuando estamos frente a frente con una persona, estamos en riesgo de que estas gotículas nos caigan y nos puedan poner en riesgo de tener una transmisión. Si estamos en una posición en la que nosotros estamos sentados, Perdón, es importante que se mantenga cerca del micrófono porque no se le escucha bien. Voy a tratar de estar un poco más acá. Si estas gotas, si nosotros nos encontramos sentados, la persona que está hablando con nosotros, si está esa persona parada, tenemos mayor riesgo de transmisión, ya que hay más tiempo en el que las gotículas pasan desde que salen de la persona hasta que caen al suelo, y este tiempo puede ser algo que permita que nos caigan estas gotículas. Es decir, frente a frente puede haber riesgo, pero hay mayor riesgo para la persona que está sentada.
Los aerosoles, por otra parte, los aerosoles, pues un aerosol infeccioso es un conjunto de partículas cargadas de patógenos en el aire. Generalmente estas tienen un diámetro menos de 5 a 10 micrómetros. La transmisión por el aerosol se produce cuando una persona infectada genera aerosoles infecciosos y el patógeno permanece viable en el aire durante un periodo y el aerosol puede alcanzar los tejidos diana en los que el patógeno inicia la infección. Entonces, en el caso de COVID, tenemos que tomar en cuenta que puede ser la exposición de las mucosas, o sea, los ojos, la nariz, la boca, por donde puede penetrar el virus, pero también, o sea, la aspiración de estos aerosoles que lo lleven directamente a las vías respiratorias. Y también están los fómites. Los fómites son cuando hablamos de superficies contaminadas con un agente patógeno y que tienen la capacidad de transmitirlo a otra persona. Los viriones del SARS-CoV-2 pueden mantenerse viables durante periodos que van desde horas hasta días en diferentes superficies, dependiendo del entorno y de otros factores como la temperatura y la humedad. Es importante que mencionemos que a pesar de que el virus se ha encontrado en estas superficies, no se sabe todavía con certeza si tiene capacidad infecciosa después de cierto tiempo. Es decir, sabemos que encontramos los remanentes del virus, pero no sabemos si estos todavía tienen la capacidad de infectar. Entonces, ¿estos cómo surgen? ¿Cómo se producen? Tanto las gotículas como los aerosoles y los fómites. Pues lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos, bueno, cuando se tose, cuando se estornuda, salen gotas de la boca y estas gotas pueden tener diámetros que pueden ser desde mínimas, imperceptibles, hasta más de 100 micrómetros. Estos gotas son compuestos de saliva y otros fluidos del tracto respiratorio. Cuando tenemos medio minuto de estar hablando, ya equivale a la concentración de líquido como el haber tosido. Es decir, toser una vez es como hablar por medio minuto. Y el tamaño de las gotas emitidas va a depender de la fuerza, del volumen en el que nosotros estemos hablando o estemos cantando. Si aumenta el volumen, aumenta el tamaño de las gotas y la cantidad de las gotas. Estas aumentan todavía mucho más cuando hacemos ejercicio. Es decir, mientras está una persona ejercitando, la exhalación produce muchísimas más de estas aerosoles y de estas gotículas. Y posteriormente, una vez estas caen a las superficies, es cuando se convierten en fómites, que es cuando ya estas superficies se encuentran contaminadas. En esta no espero que alcancemos a leer, yo no alcanzo a leer, bueno sí porque tengo una pantalla grande, pero el objetivo que quiero que vean es la cantidad de investigaciones que se hicieron durante el año 2020. Esto solamente es de las primeras revisiones sistemáticas que salió a mediados del 2020, pero para ese momento ya tenían todas estas investigaciones hechas en las cuales trataban de entender o explicar la transmisión por aerosoles que se puede dar. Y pues sigue siendo hasta el momento un punto bastante controversial, porque cuando nosotros pensamos en aerosoles, en transmisión por aerosol, pensamos en enfermedades como sarampión. Y decimos, bueno, pero el sarampión se transmite extremadamente rápido. La transmisión puede ser altísima. Pero tenemos que considerar una cosa, y es que, a diferencia del sarampión, el COVID presenta enfermedad asintomática.
Y esto ha permitido que avance la pandemia sin que podamos percibir con claridad y con certeza cuántos casos se están presentando. Es decir, al momento no podemos poner completamente un número en la cantidad de casos que ha habido de COVID, ya que la presentación asintomática se considera que ha sido bastante considerable, lo cual a diferencia de enfermedades como el sarampión, en el cual yo puedo aislar a la persona, para mí es claro que quién tiene sarampión, entonces, y lo veo más rápido cuando se transmite. En el caso de COVID no podemos decir con certeza que alguien no ha tenido COVID porque pudo haber tenido la enfermedad de manera asintomática. Entonces, para que veamos cuántos, o sea, eso era todavía en el 2020. Para este momento hay muchísimas más investigaciones hechas desde las diferentes ciencias sobre el estudio de la transmisión por aerosoles. Bueno, entonces, ¿cuáles son las vías de transmisión? Pues nosotros podemos infectarnos a través de la inhalación de gotitas respiratorias que sean muy finas o partículas de aerosol. Es decir, si estos aerosoles nosotros inhalamos con nuestra respiración, esa puede ser una vía de transmisión. Puede haber también deposición de gotitas o partículas respiratorias en las membranas mucosas expuestas, como la boca, la nariz, los ojos, que pueden haber sido contaminadas por salpicaduras o por aerosoles directos. También el tocarnos las membranas, las mismas que mencioné, la boca, la nariz, los ojos, con manos que han sido contaminadas o que se han ensuciado directamente con los fluidos respiratorios que contienen virus, o indirectamente el tocar alguna otra superficie que tenga el virus. Entonces, por eso es que esta última vía de transmisión ahora ha tomado un segundo plano en la forma de transmisión, porque requiere más pasos que las anteriores. Es decir, yo tengo primero que tocar algo que esté contaminado, que esté recientemente contaminado, que todavía tenga suficiente cantidad de virus y que este virus tenga suficiente concentración, una carga viral lo suficiente para que se vaya a mi mano, y dentro de mi mano yo me tengo que tocar, y al tocarme de esa manera se da la transmisión. Entonces, vemos que esta última, por eso es que sigue existiendo y sigue siendo importante. Por eso es importante las medidas de bioseguridad que la abordan. Pero quizás tiene un plano secundario con respecto a las primeras dos, que son la inhalación de las gotitas y las salpicaduras directas de gotitas en las mucosas. Para que pueda haber una transmisión, se requiere que los aerosoles generados contengan los microorganismos viables. Es decir, el virus tiene que estar vivo para estar infectante. Tiene que estar los tejidos accesibles a estos microorganismos, es decir, tienen que estar expuestos, descubiertos, para que si caen puedan generar la transmisión. Y finalmente, que haya una cantidad suficiente del virus para que se pueda generar la infección. Entonces, no solamente es que el virus exista, sino que haya suficiente. Entonces, estas tres cosas se tienen que combinar para poder dar la transmisión. Entonces, cuando vemos ya los aerosoles, yo quiero que vean esta imagen. El círculo que encuentran en la parte inferior derecha es el diámetro de un pelo humano, y los puntitos que están ahí a la par es el tamaño de cómo se ve, menos de 5 micrómetros, que es el tamaño de las gotitas esas que les mencioné, que son los aerosoles. Entonces, cuando esta partícula tiene menos de 10 micrómetros, estas pueden ser respiradas y alcanzan las vías respiratorias.
Entonces, la infección, pues, el virus penetra de una vez a las vías respiratorias al ser inhaladas. Las partículas que son más grandes, las que son de 10 hasta 100 micrómetros, son más difíciles de respirar, es decir, tal vez no llegan tan internamente a la vía, sino que se limitan a quedarse en las vías respiratorias superiores. Que es lo mismo que pasaba con los fomites, que la inoculación es directamente en las mucosas. Entonces ya hay investigaciones que reportan que las infecciones que se dan por inhalaciones pues tienden a presentar cuadros que pueden potencialmente ser más graves que las que han sido transmitidas por la inoculación directa ya sea de gotículas o por los fomites, que como ven es por partículas más grandes que tocaron directamente las mucosas. Entonces, ya hay alguna evidencia que sugiere que al ser inhaladas, pues pueden producir una enfermedad con cuadros más evidentes. En la transmisión por aerosoles, entonces, vemos que el SARS-CoV-2 se emite en una forma de aerosol al respirar normalmente. Es decir, una persona con COVID no tiene que estar tosiendo para emitir aerosoles. Con solo respirar ya está emitiendo estos aerosoles. Esto es tanto en las personas sintomáticas como en las personas asintomáticas. Entonces es verdad para ambas. Ambas producen aerosoles y ambas pueden transmitir. El tiempo que se espera o que se ha visto hasta el momento que el virus es viable en el aire es de aproximadamente 1 hora. Y estos aerosoles pueden alcanzar distancias considerables, pero también tenemos que tomar en cuenta de que a medida viajan en el aire, va también dispersándose la nube de aerosoles que se generó, por lo tanto la concentración es menor y por lo tanto la probabilidad de infectar también disminuye. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente porque esto explica las medidas de bioseguridad, el razonamiento de las medidas. Entonces, aquí vemos que las partículas de aerosoles se van a mover en el aire y pueden permanecer activas como 1 hora, como les dije. Entonces, vemos la imagen de unas gotas grandes. Esto es lo que pasa con las gotículas, que las gotículas al tener un tamaño más grande, su trayectoria es de la boca hacia el suelo. En cambio, los aerosoles, al ser más pequeñas, van a poder tener la capacidad de viajar por el aire, entonces se pueden extender a distancias mayores. Ya hay revisiones sistemáticas, ¿verdad?, que han evaluado los aerosoles. Y pues una de las cosas es que ya hay acuerdo en que la transmisión por aerosol es un gran contribuyente en la transmisión de SARS-CoV-2. Sin embargo, no la consideran como que es la única, sino que no han descartado las otras que hablábamos de las gotículas y los fomites. Pero tenemos que tomar en cuenta que no solamente es la emisión del aerosol, sino que también hay otros factores que influyen. Por ejemplo, si estamos en ambientes cerrados y si la ventilación es poca. Entonces, en ese sentido, podríamos aumentar las probabilidades de generar una transmisión. Entonces, si el ambiente en el que nos encontramos es un ambiente cerrado, un cuarto, un restaurante, lo que va a ocurrir es que la carga viral se va a ir acumulando. Va a haber un aumento de la concentración de esta carga viral conforme avanza el tiempo. Y claro, pues esto va a depender de la velocidad de emisión que haya de estos aerosoles. Si la gente está hablando,
es distinto a que si la gente estuviera hablando fuerte o si estuviera cantando, por ejemplo. Entonces, en un lugar donde, por ejemplo, hubiera música muy fuerte y nos tocara estar hablando con la voz elevada, incluso gritando para que no se escuchen, esto pues va a generar mayor y más rápido una concentración más elevada de la carga viral si estuviese una persona infectada. También va a depender del flujo que pueda haber y los cambios que pueda haber del aire del ambiente interno con el aire del ambiente externo. Es decir, si hay cambios de aire y si hay aire fresco. Esto también influye en la transmisión. Y también tenemos que tomar en cuenta que el riesgo de una persona va a aumentar dependiendo del tiempo de la exposición, así como de la ventilación que haya. Es decir, mientras la persona más tiempo permanezca en un lugar y la ventilación sea menor, el riesgo de esta persona pues claramente va a aumentar. Algo que tal vez pareciera que no, que a veces se nos escapa o se nos olvida, es con respecto a la transmisión por personas asintomáticas. Yo he querido colocarlo de manera importante porque ya hay suficiente evidencia disponible que menciona y que identifica que personas infectadas con el virus pueden tener cargas virales detectables altas antes de presentar síntomas, pero también incluso sin nunca desarrollarlos. Es decir, una persona completamente sin síntomas puede tener una carga viral que puede, por lo tanto, transmitirla a otras personas. ¿Qué tanto riesgo tengo yo que puede estar en un lugar y que alguien asintomático me transmita? Pues ese riesgo solo se conoce dependiendo de la prevalencia que haya en el momento de COVID. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viendo, vimos al inicio la curva, los casos los tenemos al alza, todavía estamos subiendo en la curva, pues las probabilidades de ser infectado por una persona asintomática pues son mucho mayores que como cuando estuvimos alrededor de finales de octubre, noviembre, cuando se estaban reportando muy pocos casos, ¿verdad? O quizás todavía un poco a principio de diciembre. Entonces, si me encuentro frente a una persona, ahora tiene mayor probabilidad de ser una persona asintomática de lo que lo tuvo cuando no había tantos casos. Entonces, eso es de tomar en consideración porque, como ya mencioné al inicio, hay otros factores que no van a depender de nosotros, como el testeo de personas, como saber controlar o pedirle a alguien que se haga una prueba. Eso no siempre va a ser posible antes de podernos reunir con alguien. Y entre otros factores que pueden haber que nosotros no vamos a controlar. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que la transmisión asintomática, este riesgo va a aumentar mientras la prevalencia sea más alta en el lugar donde se encuentra. Entonces, ya entrando en el tema sobre la bioseguridad. Entonces, les pongo esta imagen para que vean bioseguridad. Cuando hablamos de bioseguridad en diferentes niveles. En niveles hospitalarios, en clínicas, en laboratorios, en lugares de trabajo, pero también en la vida cotidiana. Entonces, la bioseguridad que debemos de tomar y que las medidas que cada quien debe de aplicar van a depender en gran medida de nuestra ocupación y del entorno en el que nos vamos a desarrollar. Entonces, claro, aquí vemos un traje nivel 3, pero estamos esto es una foto del Hospital de Salvador,
vemos pues que hay una gran cantidad de pacientes y pues están en un lugar cuya probabilidad de carga viral sea muchísimo más alta, ¿verdad? Entonces ese nivel no será el mismo nivel que tenemos las demás personas que utilizar en nuestra vida cotidiana. Entonces primero vamos a partir con algunas cosas que hasta el momento no se ha demostrado beneficio. Entonces esto ya pueden irlo relajando medidas en este aspecto porque hasta el momento, ¿se acuerdan al principio de las imágenes cuando empezó la pandemia? Que veíamos que en China pasaba un camión echando un líquido por todas las calles o que pasaba como regando los edificios. Incluso aquí en el país hubo varios municipios que pusieron lugares donde podíamos pasar el carro para que lo limpiaran, o el uso excesivo de alcohol líquido para limpiar incluso los lentes, y mucha gente pues dañó sus lentes por eso. Ya hay medidas que se han demostrado que no tienen beneficio. Uno de esos es los pediluvios, estar limpiando las suelas de zapatos, pues las probabilidades de que nos paremos en un lugar donde ha caído una gotícula que tenga suficiente virus, suficiente carga, que ésta luego caminemos en asfalto caliente y lo llevemos a la casa, pues es un poco más difícil. O sea, lo que quiero aclarar que estoy hablando con respecto a la transmisión de SARS-CoV-2, ¿verdad? No estoy diciendo que no es bueno limpiarse los pies para entrar a la casa. Lo que estoy diciendo es que pues tal vez ya es una medida que con respecto a SARS-CoV-2 no ha demostrado que tenga cambios. También algunos conocimos esas bombas en las que eran como las bombas en las que se fumiga para dengue, ¿verdad? Pero aquí lo que teníamos era desinfectante. También ya se vio que en lugares donde las cargas virales no tienen por qué ser más altas porque no son hospitales, no son lugares que tienen cargas virales altas, pues no proveen ningún beneficio. Es decir, llevar a la tienda que le fumigue tampoco ha demostrado mayores ventajas. También limpiar el carro por fuera con desinfectante, con amonio o con lo que sea, tampoco ha demostrado mayores beneficios. Entonces nos vamos a concentrar ahora en las medidas que sí hay evidencia que sugiere que son útiles. Entonces, acá las he puesto en orden de importancia: el uso de mascarillas, la ventilación adecuada, la distancia física, el lavado de manos, uso de alcohol gel y la desinfección de superficies de uso frecuente. Entonces, en ese orden es la prioridad y la voy a hablar al revés. Voy a empezar hablando de la de abajo hacia la que para el parecer de la evidencia hasta el momento es la más importante, que es el uso de la mascarilla. Entonces, uso de mascarilla, ventilación adecuada, la distancia física, el lavado de manos y la desinfección de las superficies de uso frecuente. Entonces, empezamos con esta última. Cuando hablamos de la desinfección de superficies, ya no estamos hablando que hay que limpiar todo lo que está a nuestro alrededor de manera para desinfectarla, por todo lo que mencioné ya de la explicación de los fomiters. Sin embargo, sí hay estudios realizados en los hogares de personas que han tenido COVID, en las cuales se ha visto cuáles son los sitios que tienen mayor cantidad de virus y que este virus ha sido viable. Entonces, los principales lugares son las superficies de uso frecuente, que usualmente son las chapas de las puertas, los chorros de los baños, la cocina, por ejemplo, las puertas del refrigerador. Entonces, estos sitios usualmente son de mayor uso y por lo tanto puede ser que haya mayor contaminación de mis secreciones con estos lugares, y pues al ser usualmente de metal o de superficies lisas, tienen mayor probabilidad de que el virus sobreviva más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas superficies de uso frecuente? Estas sí las vamos a desinfectar. Sí se pueden desinfectar
¿Con cuál desinfectante? Pues el que tenga disponible y que sea apropiado para el material de la superficie que va a limpiar. Hay superficies que se dañan con el alcohol, entonces utilice otra. Y hay superficies que se dañan con el amonio y así pues. Entonces van a utilizar el desinfectante que tengan. También lo pueden lavar con agua y jabón. Entonces de esta manera puedo tener limpio las superficies de uso frecuente. Entonces, especialmente si sabemos que hay una persona en casa con infección, tenerlo todavía más en mente. La siguiente que vimos es el lavado de manos. Entonces, lavado de manos y quiero agregar acá el uso de alcohol gel. Entonces, con el lavado de manos es importante. Al pensar en las manos, usualmente nosotros las sentimos sucias cuando hemos tocado algo que evidentemente está sucio, ¿verdad? Pero nosotros debemos de considerar nuestras manos sucias siempre que no las hayamos lavado recientemente. Entonces, en ese sentido, lo primordial que tengo que hacer es tener siempre en mente que no me tengo que tocar la cara. No tengo que tocarme la boca, no tengo que tocarme la nariz y mucho menos estarme tocando los ojos. Para evitar poder tener esa transmisión. Entonces eso es lo primero. Aquí pongo que con las manos sucias, ¿verdad? Pero idealmente no me la tendría que estar tocando para tener la costumbre de no estarme tocando la cara. Luego las manos me las tengo que lavar con frecuencia. Esta frecuencia, pues, ¿de qué va a depender? Bueno, de mi acceso al agua, de si estoy tocando cosas, si me estoy moviendo, si estoy saludando personas a quienes no debería de tocar con la mano, ¿verdad? Pero si estoy en un lugar de uso común y toco algunas cosas, entonces puedo proceder a lavarme las manos con una técnica apropiada, ¿verdad? Para lavar completamente toda la mano, entre los dedos, abajo, adentro, arriba. Y si no tengo acceso a poderme lavar las manos, entonces utilizo alcohol gel. Y pues esto sí es importante porque si bien el alcohol gel desinfecta perfectamente bien, pues si usted tiene acceso a lavarse las manos es mucho mejor porque daña menos la mano, la piel y le va a resecar menos. Es decir, si tiene acceso a lavarse las manos, siempre escoja mejor lavarse las manos que utilizar alcohol gel, pero ambas son completamente válidas. Entonces, ya hay metaanálisis que han analizado diferentes estudios hechos y visto el uso de el lavado de manos y esta recomendación viene desde épocas antes de COVID. Esto no es nuevo, esto se ha utilizado como recomendación para reducir la transmisión de muchos virus respiratorios, incluyendo otros tipos de coronavirus. Entonces ya se ha demostrado el beneficio que tiene una higiene efectiva en reducir la transmisión de los virus. Sin embargo, quiero acá mencionar de que la estrategia del lavado de manos es menos efectiva que el usar mascarilla. Entonces ya eso ya lo vamos a ver más adelante cuando pasemos y por cuál la mascarilla es el que he dejado como el punto más importante. Entonces, pasamos a la distancia física. En cuanto a la distancia física, pues ya vimos cómo se transmite. Si hay gotículas, la persona que está cerca a menos de 1.5 metros puede expulsar gotículas y si está en un lugar, por ejemplo, aquí pongo la foto de un estadio, no sé si lo reconocen, pero en un contexto de esta manera vamos a tener gente que se emociona, que grita, que habla fuerte, que canta, y esto va a generar mayor cantidad de generación de aerosoles y gotículas, lo cual me puede colocar en mayor riesgo de que estas gotículas alcancen mis mucosas, especialmente si yo ando sin mascarilla o si ando sin lentes. Entonces me pueden caer en los ojos, me pueden caer en la nariz, me puede caer en la boca, o puede haber tanta acumulación de fomites que luego mis manos van sucias y yo me puedo tocar y pues el riesgo de transmisión aumenta. Entonces es importante mantener una distancia física. Algunos dicen 2 metros, otros dicen que es suficiente con 1.5 metros. Yo le diría que la distancia física solamente puede uno tomarla en cuenta si toma en cuenta otras consideraciones, como el lugar donde estoy. Porque no es lo mismo tener una distancia de 1.5 metros
en un parqueo abierto, en un parque en la calle, a que yo esté a 1.5 metros de alguien y el lugar donde estoy esté lleno de personas, aunque todas las personas estén a 1.5 metros de distancia. Entonces, se recuerdan por lo que hablamos de la emisión de los aerosoles. Entonces, si hay más gente en un lugar cerrado generando aerosoles, estos aerosoles se van a concentrar. Y si varias personas tuvieran COVID o si varias personas estuvieran asintomáticas con COVID, pues esto aumentaría el riesgo de las personas que están adentro para ver lo de la transmisión. Entonces la distancia es sumamente importante que la tengamos, pero sobre todo evitar los lugares que sean aglomerados. Es importante evitar estos lugares para no correr estos riesgos. La siguiente que teníamos es con respecto a la ventilación. La ventilación, pues, para mí me parece que es más fácil verlo a través de un gráfico, ya que nos permite entenderlo mejor. En la parte superior vemos un lugar con la puerta cerrada y con la ventana cerrada. Entonces vemos a esta persona que está hablando, de seguro está hablando fuerte. Bueno, puede estar hablando suave o simplemente existiendo y respirando. Y la vemos que está generando sus aerosoles y sus gotículas. Y al no haber ventilación, el ambiente solamente se está llenando de estos aerosoles. Entonces tenemos una mayor concentración que nos pone en riesgo a esta señora que está aquí parada de poder inhalar estos aerosoles. En cambio, en el gráfico de abajo, en la figura de abajo, podemos observar que la misma persona está emitiendo la misma cantidad de aerosoles, está emitiendo la misma cantidad de gotículas. Sin embargo, tengo una ventana abierta y esta ventana abierta genera que haya ingreso de aire, el cual genera un flujo que hace una interrupción del flujo que llevan de la concentración que llevan las gotículas y los aerosoles. Y este aire rompe y empieza a dispersar los aerosoles que puede haber. Entonces, esta figura es una figura que ha compartido los CDC en Estados Unidos, pero muestran las dos imágenes. Una es con pobre ventilación. Entonces, en la figura de arriba, de nuevo, tenemos las ventanas cerradas, la puerta cerrada. No vemos que haya ningún mecanismo que mueva el aire. Entonces vemos los aerosoles que están dispersos en toda la habitación y en un lapso de 1 hora todavía vemos que hay remanente. Entonces, si una persona ha estado con COVID hablando en este lugar y se va, por 1 hora todavía pueden permanecer sus aerosoles en ese espacio, que fue lo que vimos al inicio. ¿Se recuerdan? Cuando vimos que el virus podía vivir hasta 1 hora en este aerosol. Entonces, en un ambiente cerrado, donde no le hemos dado la oportunidad de que esta nube se disperse, aquí todavía tenemos partículas de aerosoles que son potencialmente infectantes. Entonces, yo puedo entrar a un lugar y una persona con COVID tiene menos de 1 hora de haber estado ahí y pues puedo correr riesgo. Entonces, esto es bien importante porque es una de las cuestiones que a mí siempre me gusta aconsejar, que a veces alguien llega a un lugar, utiliza el baño que no tiene probablemente ventanas hacia afuera y tal vez no tiene extractor o un extractor que sea útil. Y mientras está en el baño, como hay espejo, como hay lavamanos y lo que sea, se quita la mascarilla. Pero usted no sabe si el baño al que usted está entrando está así o así todavía. Entonces, porque no puede saber si en cuestión de hace 1 hora la persona que entró ahí es una persona con COVID, ya sea sintomática o asintomática. Bueno, en cambio, en el escenario de abajo, cuando tenemos una buena ventilación, podemos ver que hay una ventana, que hay un ventilador
que hay además un extractor y tenemos además un filtro EPA. Entonces, con lo del filtro, pues yo entiendo que quizás no va a ser de acceso para muchas personas, pero tal vez para los lugares o los sitios que pueda ser de acceso, es importante que lo tomen en consideración si lo pueden tener. Entonces, si se fijan, solo con el hecho de existir en el mismo momento donde estuvo la persona con COVID, la cantidad o la concentración de los aerosoles es mucho menor de la que hubo en un lugar cerrado. Entonces, si miran, arriba la concentración es muchísimo más alta que abajo en el mismo momento, solo por el hecho de estar moviendo el aire. Y fíjense, en una hora ya no encontramos partículas. Entonces, esto es sumamente importante que lo veamos porque la ventilación natural es una de las medidas que en estos momentos está tomando cada vez mayor auge y está siendo cada vez más demostrada su importancia. Entonces, cuando piensen en ir a un lugar, si van a ir a un restaurante, que no sea un lugar cerrado, porque en este restaurante usted puede decir, ahora qué bonito, solo hay 2 mesas. Sí, solo hay 2 mesas ahorita ocupadas, pero ¿cuánta gente hubo hace 1 hora? Porque eso es lo que usted debe pensar. Hace 1 hora, ¿cómo estuvo el lugar? Porque dependiendo de cómo estuvo hace 1 hora, es como todavía está el lugar ahora. Dependiendo de la concentración. Y si en esa hora hubo personas con COVID, ya sea de manera asintomática o sintomática, el riesgo nos va a aumentar. Y si nosotros permanecemos más tiempo ahí, nuestro riesgo aumenta. Y si además de eso permanecemos descubiertos con nuestra boca, nariz y los ojos expuestos, pues todavía aumenta más nuestro riesgo. Entonces, cuando piensen en ir a un lugar, ya sea a comer o estar a un restaurante, siempre piensen en un espacio abierto donde pueda haber ya sea una terraza, un patio o donde haya ventanas, ventiladores lo suficiente. Entonces, quizás ahora pueden preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con los aires acondicionados? Pues si el aire acondicionado tiene un filtro EPA, eso estaría limpiando el ambiente, estaría bien. Tiene que haber una renovación de aire. Entonces tendríamos que tener un aire acondicionado que dependa de aire externo, para que el aire que nos esté emitiendo sea aire externo, no moviendo el mismo aire interno. Si lo que hace nuestro aire acondicionado es mover aire interno, entonces lo que se recomienda es que se abran ventanas y se coloque ventilador, para que esta ventana permita entrada de aire fresco que renueve el aire interno y de esta manera estamos disminuyendo la concentración que pueda haber de estos aerosoles. Y finalmente vamos a llegar al tema sobre las mascarillas. Mascarillas hay de muchos tipos, pero independientemente del tipo, ya la evidencia es contundente que el riesgo de transmisión de COVID disminuye significativamente con el uso de cualquier mascarilla. Entonces, esto es importante que lo comprendamos. Solo con el hecho de que todos estemos en un lugar con mascarilla, esto nos disminuye el riesgo de manera significativa. Entonces, aquí vemos en este metaanálisis cómo se ve la reducción de riesgo en los diferentes estudios que se presentan. Entonces, los estudios que fueron analizados utilizaron diferentes tipos de mascarillas. Ya vamos a ver entonces cómo los diferentes tipos de mascarillas nos protegen, pero sí quiero dejar claro que solo con el uso de cualquier mascarilla estamos disminuyendo el riesgo. Y luego el riesgo lo disminuimos todavía más dependiendo de la mascarilla que utilicemos. Vaya, este fue un experimento que se hizo en Canadá.
en el cual con una aspiradora, a la cual le colocaron una mascarilla quirúrgica, aspiraron de un modelo que tenía, que estaba emitiendo aerosoles. Entonces, como pueden ver, la aspiradora jalaba incluso con la mascarilla, los aerosoles que eran emitidos cuando la persona o el modelo no tenía mascarilla, sino que la única mascarilla que estaba era la de la aspiradora. Pero cuando la persona que está emitiendo los aerosoles utiliza mascarilla, entonces acá vemos que aunque el aspirador esté aspirando, no está inhalando todos esos aerosoles que está soltando la otra persona. Entonces, acá recalcamos que la mascarilla es más útil cuando la utilizan todas las personas que están en el área, no solamente una. Es decir, no es mi decisión de que yo me quiero proteger, entonces yo ocupo mascarilla. Si me quiero proteger y estoy con alguien que no tiene mascarilla, pues mejor me alejo, porque vemos que sus aerosoles pueden ser suficientes y si mi mascarilla no es lo suficientemente protectora, entonces me pongo yo en riesgo. Entonces, el escenario ideal es que todas las personas en un lugar estén con mascarilla al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver qué tipo de mascarilla existen. En esta tabla nosotros la generamos, uno de mi equipo, el licenciado Alejandro López. Él ha hecho varias actualizaciones sobre las medidas de bioseguridad y dentro de estas se hizo una especialmente sobre mascarillas y acá detalló las mascarillas pues disponibles, desde la mascarilla de tela hasta la N95 que ya se consideran respiradores. Entonces, en este momento cuando se hizo ya sabíamos que la mascarilla de tela todavía no existía mucha evidencia al respecto. Ahora eso ya cambió un poco porque ya ahora lo que se dice es que todas las mascarillas reducen en alguna medida el riesgo. Claro que unas lo reducen más que otras. Entonces la mascarilla de tela sigue estando en las categorías más bajas de lo que protege. Luego está la quirúrgica, que bloquea de alguna manera las gotas más grandes. Entonces esto es bueno porque si yo estoy frente a una persona y esta persona tiene COVID, está tosiendo o está hablándome, entonces va a estar emitiendo aerosoles y gotículas que con esta mascarilla van a quedar bloqueadas, entonces no me las va a poder transmitir. Y luego así va subiendo. Acá las que más se conocen son la KN95 y la N95, ¿verdad? Que estas ya, a partir de la FFP3, ya tenemos que están normadas. Entonces ya cumplen estándares de calidad y la cantidad y la eficiencia que tiene para filtrar las partículas ya sube hasta el 95% de las KN95. Entonces, de esta manera va aumentando su protección. Vale, entonces tenemos ahora esta imagen. Esta es una mascarilla de tela. Pero yo quiero que noten que esta mascarilla de tela es una tela muy delgada, es una tela que estira. Es como una especie como de licra. Estas mascarillas son bien populares porque son bien atractivas. Tienen colores usualmente con diseños bonitos y aparentemente son bien cómodas. El problema que hay con estas mascarillas es que tienen 0 grado de filtración. Estas mascarillas no filtran. Esta es una mascarilla que yo denominaría una mascarilla decorativa. Es una mascarilla para colocar sobre otra mascarilla, porque su nivel de protección es bien bajo. Bueno, no es bajo, no hay nivel de protección, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta mascarilla está bien si usted la va a utilizar poniéndola sobre otra mascarilla, porque sí, pues puede ser aburrido andar de repente solo con mascarillas de blanca, ¿verdad? O negras, que son las únicas, y estas pueden ofrecerle distintos colores y no le agrega peso ni carga, entonces la puede colocar por sobre su mascarilla. Luego tenemos las mascarillas de tela.
En el caso de las mascarillas de tela, de otro tipo, estas que ya van con costuras y que ya llevan varios dobleces de tela, en estas sí nos encontramos con la posibilidad que ya funcionen un poco mejor en detener las gotículas que emite una persona, pero no necesariamente en aspirar aerosoles, porque en estos espacios cerca de la oreja y arriba de la nariz no hace sello, entonces muy probablemente todavía deje espacio para que entren aerosoles en esa parte. Entonces, esta mascarilla de tela está bien si la quieren utilizar en espacios abiertos con poca cantidad de gente en la que no tengan la necesidad de estarse protegiendo mucho. Entonces, está bien, la pueden utilizar. O si tienen alguna alergia, alguna tos, alguna cosa que ustedes creen o consideran que no es COVID o no lo han diagnosticado, y se la ponen pues para no estar emitiendo las gotículas ni los aerosoles, pero estar en un ambiente abierto donde cualquier cosa que se alcance a salir de la mascarilla puede ser dispersado con facilidad. Entonces, la mascarilla de tela, si la tela es de textura más concentrada, si es de una textura más densa, y si tiene varias capas, es mejor, porque mientras más capas tiene, mayor protección me da. Eso sí, es de tener cuidado de no exagerar con la cantidad de capas, porque tiene que poder respirar. Entonces no es que puede ponerle todas las capas y hacerla tan densa, ¿verdad? Sino que tiene que ser de un material lo suficientemente denso para que retenga las partículas. Luego tenemos la que conocemos como mascarilla quirúrgica. Entonces, la mascarilla quirúrgica, de nuevo, ayuda a evitar que las gotículas salgan y que algunos aerosoles también salgan. Pero también tenemos el problema que teníamos con la de tela, que se nos abre por partes. Entonces, tanto en las de telas como es bien importante que el clip de arriba funcione para que yo la pueda ajustar lo mejor posible y que trate de arreglarle los elásticos de la oreja para dejar el menos cantidad de espacio, para que no haya espacios atrás, para que los aerosoles no se escapen mucho, ¿verdad? Porque si de nuevo están, todavía deja escapar algún grado. Este es bien popular acá, yo le he visto mucho la KF94, también tiene un grado de protección muy alto. De nuevo, lo importante con estas es que quede lo suficientemente fija y lo suficientemente firme y pegada que genere un tipo de sello. Si la mascarilla es muy grande y le queda floja, no va a generar el efecto que requiere. Y si es muy pequeña y no le cubre, tampoco le va a generar el efecto protector que necesita. Luego está la KN95, que busca hacer el mismo efecto sellante alrededor de la nariz, alrededor de los cachetes y abajo en el mentón. Entonces forma un sello que no permite que se escapen los aerosoles. Entonces la KN95 ya se considera un respirador y pues su efectividad es mayor en la protección, ¿verdad? Entonces, la N95, pues claro que va a tener todavía mucha más protección. Las cintas pasan por atrás de la cabeza, pero el sello que hace la mascarilla es mucho mayor. De las N95 hay varios modelos y tamaños, porque es bien importante que el tamaño se ajuste a la persona y pueda verdaderamente ser un sello. De nuevo, si la mascarilla queda floja o queda muy apretada, no va a ser el sello que se requiere y puede que siempre haya algún escape de las gotículas o de los aerosoles. Luego tenemos la opción de utilizar doble mascarilla. ¿Cuándo utilizaríamos doble mascarilla? Pues la doble mascarilla se utiliza cuando usted puede ser que necesite utilizar la mascarilla de mayor eficiencia más de una vez, entonces coloca una mascarilla más leve afuera que le protege de líquidos externos para que su mascarilla tenga mayor viabilidad.
El otro momento cuando usted utiliza una mascarilla externa por cuestiones estéticas, porque le gusta más la mascarilla que anda afuera, ¿verdad? Y la otra es por si la mascarilla de abajo le queda un poquito floja, puede colocar una mascarilla arriba que le haga un poco más de presión y le ayude y le favorezca hacer el sello. Lo importante a la hora de utilizar una doble mascarilla es esto que podemos ver en esta imagen, es que la mascarilla de mayor eficiencia está abajo, es la que está pegada a la piel de la persona, y la mascarilla de menor eficiencia está afuera. Si yo lo hago al revés, corro el riesgo de romper el sello que me está haciendo la mascarilla de abajo y por lo tanto quedo más expuesta. Entonces, lo ideal es poner la mascarilla de mayor eficiencia abajo y la de menor eficiencia arriba. De nuevo, lo utilizo cuando quiero proteger mi mascarilla de mayor eficiencia para poderla utilizar más de una vez, o cuando la mascarilla me queda tal vez un poco floja y la mascarilla de arriba me ayuda a tenerla más apretada. También puede ser, ya que las mascarillas, tanto la KN95 como la N95 son más caras, puede ser que yo utilice una mascarilla quirúrgica, pero la mascarilla quirúrgica, al tener muchos espacios abiertos, entonces me podría yo beneficiar de colocarme una mascarilla de tela que me haga una mayor cobertura y de esa manera aprieto y termino de sellar todo espacio que puede dejar abierto mi mascarilla quirúrgica. De nuevo, la mascarilla quirúrgica tiene mayor eficiencia que la de tela, entonces va abajo. Pero sí, la de tela puede ser beneficiosa en ese caso porque entre una mascarilla de tela más una quirúrgica estoy logrando una mayor protección que con alguna de las dos sola. Luego el uso de careta junto con mascarilla. La ventaja de la careta es que me protege otras áreas como los ojos y pues ya hay evidencia también que las personas que usamos lentes hemos salido un poco beneficiadas, que no ha sido tan fácil la transmisión porque no andamos expuestas. Entonces esa es la ventaja que genera la careta. La careta sin mascarilla no sirve, eso sí quiero que quede claro, porque la careta solamente me protege los ojos y me protege pues de salpicaduras, pero no me protege de aerosoles porque la careta está abierta por abajo. Entonces no puedo utilizar careta sin utilizar mascarilla. Y luego estos equipos ya son para uso de hospitales, ¿verdad? Y bueno, para que vean solamente acá las imágenes, aquí vemos una persona respirando sin mascarilla, pero respirando más fuerte. Todas estas son sin mascarilla. Pero ya al colocarle la mascarilla vemos, sin mascarilla tenemos el mismo flujo que habíamos visto, bastante flujo, pero desde que utiliza la mascarilla quirúrgica que vimos, bueno, vamos primero con la de tela, que es la inferior de la izquierda. Vemos que se escapa por arriba, porque ahí es donde tenemos el problema con las de tela, que no tienen sello. Todavía se escapa, pero es mucho menor que sin mascarilla. Entonces, por eso les digo, siempre, cualquier mascarilla es mejor que nada. Pero si podemos hacerlo, lo mejor es lograr andar la mascarilla que mejor nos proteja. Ya una quirúrgica tiene menos que la mascarilla, pero todavía se logra escapar. Si ocupo doble mascarilla, si no me la coloco bien, puede ser que hasta salga más, pues lo importante es lograr el sello. La N95 es de la que más protege, si ven, lo que sale es mínimo, pero si tengo una N95 o KN95 con válvula, la emisión es casi la misma como que no anduviera mascarilla. Entonces, si ustedes ven una persona con una mascarilla con válvula, considérenla una persona sin mascarilla, porque la emisión es igual. Bueno, para acá solamente para que vean rápidamente cómo han sido las investigaciones que han venido haciendo. Si una persona no utiliza mascarilla ninguna de las dos, si alguna utiliza mascarilla y la otra no, pero siempre vemos que desde el momento que entra una mascarilla, el riesgo de transmisión baja. Entonces no importa cuál mascarilla, en qué momento el riesgo va bajando. Claro que el riesgo baja muchísimo más cuando las dos personas utilizan mascarilla y esta mascarilla es una mascarilla
ajustada de alta eficiencia. Entonces ahí sí se ve una reducción clara, más marcada del riesgo. Y bueno, para que nos quede claro con una imagen, acá están las mascarillas. El primer cuadro es el señor sin mascarilla. Vemos cómo salen sus aerosoles y gotículas. Vemos cuando tienen las que les digo que es de tela, pero que le han colocado un filtro, sale más apretadito, pero todavía se escapan. Pero esta que les decía que es solamente decorativa, es como que no tuviera mascarilla. Pueden observarlo en el tercer dibujo, en el cuadro C. Es como prácticamente como que no tuviera mascarilla. Pero ya cuando aumentamos, por ejemplo, ya en una N95, la emisión es bien baja. Una quirúrgica usualmente nos tira el aire a nosotros mismos, se va para arriba por nuestros propios ojos. Y la gente que utiliza como especies de bandanas dobladas, como con varias, pues va a depender de la cantidad de capas que se coloque y de lo denso de la tela, pero así les puede cubrir. Entonces, ya para concluir, siempre tenemos que considerar el potencial riesgo de transmisión. En cualquier lugar, en cualquier momento, si hay COVID en donde estamos, tenemos que considerar que podemos tener riesgo de transmisión. Entonces, mantengamos la distancia, evitemos lugares aglomerados, evitemos los lugares cerrados, utilicemos la mascarilla, preferiblemente incrementemos el tipo de mascarilla, la eficiencia de esta mascarilla según el riesgo al que vayamos. Es decir, si vamos al parque, vamos con una quirúrgica. Si voy al parque solo con mi familia y el parque está solo, puedo ir con una quirúrgica. Y si no hay nadie, puedo ir incluso sin mascarilla, ¿verdad? Pero si hay alguien, una quirúrgica. Y si voy a estar en un lugar cerrado, en una oficina con varias gente, pues aumentemos la eficiencia de la mascarilla que utilicemos. Que la ventilación del lugar donde estemos sea adecuada, con suficiente entrada de aire natural, aire fresco, una movilización del aire frecuente. Y si tenemos acceso a filtros HEPA, pues mejor. Y el lavado de manos frecuente. Entonces, solo para recordar, al principio de la pandemia, en el marzo de 2020, oímos a un asesor de OMS diciendo todos los países necesitan revisar sus estrategias ahora. Y pues hoy estamos ya en el 2022 y yo creo que eso sigue siendo válido porque COVID nos está enseñando que tenemos continuamente estarnos renovando y actualizándonos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Domínguez, por la ponencia. Tenemos varias preguntas que he tratado de resumir entre felicitaciones y algunas cosas que usted ya ha estado respondiendo a través de las diferentes diapositivas que nos presentó. Voy a recordar algunos temas para que los pueda retroalimentar usted, aunque algunos ya los dijo, pero es importante que pueda quedar claro para la audiencia. Está la pregunta sobre la desinfección de bolsas del supermercado y las patitas de las mascotas, si esto es efectivo o no. Bueno, sí, nos agarró bastante, ¿verdad? Estar desinfectando las bolsas y estar desinfectando las cosas. Incluso hay evidencia ahora, incluso de los contenedores y la comida congelada. Y pues en algunos casos, fíjense que la evidencia ha estado más orientada a decir de que más lo que se intoxicó un montón de personas por utilizar desinfectantes de manera inapropiada y generó mayor riesgo estarlo haciendo que no hacerlo. Entonces, yo pensaría mantener la higiene normal de las cosas, ¿verdad? Si son frutas y verduras, lavarlas como siempre con agua y jabón. Si son latas, hay que lavarlas porque no solo hay COVID, ¿verdad? También hay ratas acá y otras enfermedades. Pero las bolsas del súper, pues llenarlas de alcohol y todo no trae ningún mayor beneficio. Después de manipular todo lo del súper, yo me tengo que lavar las manos y mientras lo hago no tocarme la cara y pues con eso sería suficiente medida. Muy bien. Tenemos otras preguntas con respecto a la opinión sobre el uso de lámparas ultravioleta para desinfección de espacios, el uso de hipoclorito de sodio y uso de alcohol en las habitaciones.
Pues el uso de luz ultravioleta está muy bien. De hecho, el UVC es de los mejores desinfectantes. O sea, sí puede desactivar el virus muy efectivamente. Y de hecho es uno de los problemas en los salones, a veces que tenemos las ventanas cerradas, que la luz del sol entra, pero las ventanas bloquean los rayos de ultravioleta. Entonces, no es lo mismo abrir la ventana y dejar que el sol entre por sí mismo. Pero también las lámparas ultravioletas sirven. El uso de alcohol, pues yo no rociaría cosas de alcohol. Más bien se lavan las cosas. Si tengo en el cuarto pues una persona con COVID, no tengo que bañar las sábanas de alcohol, sino que más bien lavarlas. Y con eso pues lavarlas con agua caliente, detergente, lo va a limpiar. Lo mismo con el hipoclorito, el amonio cuaternario, leer muy bien las instrucciones de uso porque hay superficies que son muy sensibles y se dañan con su uso y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, así como el cuidado de dónde lo almacena porque el problema de las intoxicaciones que también son un riesgo. Entonces, no es necesario que estén rociando ni limpiando todas las cosas, sino que solo las de uso más frecuente, las chapas de las puertas y lo que ya mencioné. Muchas gracias. Respecto a los espacios, también existen otras preguntas con respecto a la opinión sobre cómo afecta la temperatura el virus y los aires acondicionados. Bueno, sí, la temperatura, ya se vio que el virus sobrevive a diferentes temperaturas. Mientras más caliente, menos posibilidades de sobrevivir. Pero sí ha sobrevivido en temperaturas bien bajas, o sea que temperaturas frías lo pueden preservar más tiempo. Con respecto a los aires acondicionados, lo más importante es el tipo de filtro que utilizan estos aires para saber cómo están limpiando el aire y si el aire que están utilizando es de ciclo que recircula el mismo aire o si es un ciclo que yo extraigo aire del medio ambiente de afuera, externo, y lo estoy cambiando con el de adentro. Entonces, si tengo ese tipo de aire que jala el aire de adentro y me está continuamente entrando aire de afuera, ese es muchísimo mejor que el aire acondicionado que está trabajando con el mismo aire interno. Si este aire interno, pues ni modo, porque a veces no hay aire de otro tipo, lo tengo que combinar con un ventilador y con una ventana abierta para poder aumentar la cantidad de flujo de aire fresco y de esta manera puedo yo estar renovando el aire interno. Muy bien, hay dos preguntas más que voy a aprovechar de hacerlas juntas. La distancia recomendada para la atención de pacientes, hay que guardar alguna distancia y si se pueden reutilizar las mascarillas. Sí hay que guardar distancia con los pacientes, obviamente, pero por eso mismo es el tipo de protección personal que el equipo, que el personal utiliza, ¿verdad? Porque dependiendo del área que estoy, del tipo de atención que doy, así es el equipo de protección personal. Ya ahora, pues prácticamente lo que se recomienda para protegerse es una mascarilla que sea lo suficientemente ajustada, un respirador lo suficientemente ajustado, y el uso de lentes para tener cubiertas las áreas que son de riesgo. Y pues si tengo acceso a un gabachón, utilizar el gabachón o guantes si quiero utilizar guantes, si no tengo dónde estarme lavando las manos continuamente. Entonces de esta manera me protejo. Las mascarillas sí se pueden reutilizar, usualmente hay maneras de cómo se desinfectan, hay guías de cómo se desinfectan, pero yo recomendaría que si usted planea reutilizar una mascarilla en un ambiente en el que dé consulta, la cubra con otra mascarilla para que le dé mayor viabilidad a la mascarilla que está utilizando o la cubra con una careta o alguna otra cosa que le proteja para que su mascarilla pueda tener mayor viabilidad. Sí hay maneras de cómo desinfectarlas, hay unas que son mejores que otras, como rociarlas con alcohol, también se pueden poner en lámparas de UV que pueden funcionar para limpiarlas. Alguna gente las deja una semana en el sol y después y así las circula. Si tiene la facilidad de cambiar mascarilla cada día, pues hágalo, es mejor.
siempre va a ser mejor renovar su mascarilla. Muy bien, agradecerle, doctora. Tenemos muchas felicitaciones a la ponencia y quiero citar aquí un comentario de una de las participantes que dice: muchas gracias, excelente ponencia, que nos bota muchos ritos que aún siguen cumpliéndose, pero sin darles importancia, como la toma de temperatura en las entradas de los supermercados y almacenes, que ni sirven los termómetros. Tal vez sería bueno dar a conocer todas estas actualizaciones en diferentes medios de comunicación. Recordarles a todos los que están conectados que esta presentación ha sido grabada y próximamente va a estar compartiéndose a través de nuestro sitio web y diferentes canales, redes de comunicación sociales que tenemos. Un mensaje final, doctora. Sí, bueno, yo no puedo dejar de estresar que el uso de la mascarilla es de las medidas que ha sido demostrada y contrademostrada como más efectiva, y evitar aglomeraciones. Recuerden siempre, bueno, yo siempre lo comento con mi equipo, pero a veces llegamos a un lugar, nos ofrecen alcohol gel, nos lavamos las manos, nos sentamos y luego nos sentamos todos en la mesa a quitarnos la mascarilla a tomar café. Entonces, eso no tiene lógica, porque si no estamos guardando la distancia y estamos sin mascarilla, estamos con más riesgo, aunque nos hayamos echado alcohol en todas las manos, ¿verdad? Entonces, hagámoslo si tenemos suficiente espacio para estar separados y en un lugar ventilado, y si fuera posible con filtro, para poder compartir un tiempo sin mascarilla con personas que sabemos que no están infectadas, preferiblemente. Pero si no tenemos esa garantía, pues mejor no estemos agarrando café ni bebidas en lugares donde no sabemos quién estuvo. Porque recuerden, en los lugares cerrados, aunque haya aire acondicionado y no sabemos si el aire acondicionado recicla el mismo aire, el virus puede permanecer hasta 1 hora en el aerosol. Entonces, no nos quitemos la mascarilla. Si podemos usar lentes, usemos lentes y evitemos las aglomeraciones. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Agradecemos a todos la atención que nos han estado poniendo. Próximamente estaremos compartiendo la grabación de esta ponencia para que puedan extenderla y diseminarla entre todos aquellos que no han podido conectarse. Ha sido una actualización de diferentes elementos. Les invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales y a conectarse el próximo miércoles también a un webinar interesante siempre sobre el tema de COVID. Así que muchas gracias y pasen un feliz día.